Lia tungkir t'aka mara yatiñataki. Hupah kau kamaranisa. Hupahkim satung maraniwa. Hupah kim satung kamaraniti. Hisa hupahkim satung maraniwa. Hanit hupah pusitung kamaraniki. Haniwa kim satung maraniwa. En 2A, Jupá Cauja Maranisa, aquí está hablando de la tercera persona, que es Jupa, él o ella. Jupá Cauja Maranisa, él ¿cuántos años tiene? Jupá Kimsatung Maraniwa, él o ella tiene 30 años. Jupá Kimsatung Maraniti, él tiene 30 años. Sí, él tiene 30 años. Hanit Jupak Pusitung Maraniki. ¿Y acaso él no tiene 40 años? Haniwa, no lo dice, no. Kim Satung Maraniwa, más bien tiene 30 años. ¿De acuerdo? ¿Cómo están siguiendo el significado de los diálogos? Después de haber completado esta lección, tienen que ustedes dialogar por pares. Persona A, persona B. Mejor si manejan sus nombres propios. Por ejemplo, Roberto, Humaca o Camaranitasa, tienen que contextualizar. Entonces, ustedes tienen que manejar sus propios nombres. Entonces, si alguien dice, Roberto, Humaca o Camaranitasa, Roberto, ¿tú cuántos años tienes? Roberto dirá, pues Nayaja, Patunca, Softan Maranita, yo tengo 26 años. Y así sucesivamente. Si es mujer, digamos, María, Humaca o Camaranitasa, María responderá de alguna manera. Nayaja, Patunca, Payani Maranita, por decir, yo tengo 22 años. En vez de Jupa, por ejemplo, pueden decir ustedes, Marcelo Caucamaranisa, estamos hablando de la tercera persona, Marcelo Caucamaranisa, Marcelo, ¿cuántos años tiene? Marcelo, podemos ayudar con Jupa, ¿no? Marcelo, Jupa, Patunca Kimsani Maraniu. Marcelo, él tiene 23 años. O sea, tienen que ingresar a un diálogo cada vez más contextualizado, más creativo. Hupah kau kamaranisa. Hupahkim satung maraniwa. Hupah kim satung kamaraniti. Hisa hupahkim satung maraniwa. Hanit hupah pusitung kamaraniki. Haniwa kim satung maraniwa.